Hola a todos, bienvenidos a Los Cuentos de Mabel. El cuento que te tengo hoy te va a encantar. Y si tienes una hija o un hijo adolescente que todavía no ha sido capaz de levantar sus propias medias, este podcast seguramente te va a dar ánimos. Todavía lo que queda es tela para cortar. Imagínate que, el cuento de hoy, ¿cómo se llama? Se llama ¿Cómo aprendí a ser ordenada? Para aquellos que me conocen, ya saben que yo soy una mujer súper ordenada, soy amante de la limpieza, de la decoración, soy un poco psicorrígida, cuadriculada, me fascina el orden, tener todo milimétricamente alineado, todo por colores, por secciones, no me gusta ver nada desordenado, ni un cable por fuera, soy un poco perfeccionista, casi una psicóloga podría decir o diagnosticarme con TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo. En ese nivel de orden estamos hablando. La cuestión es que yo hace muchísimos años, cuando era más o menos adolescente, mi mamá solía castigarme siempre con el orden. Es decir, si yo quería ir a una fiesta tenía que ordenar mi closet y a mí me daba rabia eso. Si me portaba mal me ponía a lavar el baño y me daba ira eso. Todo tenía que ver siempre como ponerme a limpiar o a organizar o a ordenar. Oigan, pensar que hoy en día mi hobby favorito es los castigos de mi mamá cuando tenía 14 años. Y a los 14 años sufría, lloraba por esos castigos que me ponía mi mamá. Ay, Dios mío, y esos castigos son placer para mí, es como un yoga para mí. Y bueno, entonces como mi mamá me castigaba de esta forma, yo empecé a tener un rechazo por el orden, por la limpieza, me desesperaba. Así que sí, fui una adolescente bastante desordenada, esa es la verdad. Digamos que era de esas que tú abrías el closet y salía un mundo paranormal de ropa, todo hecho nudo, un desorden así abismal, horrible, era horroroso. Y lo cierto es que sí, también era un poco, no voy a decir que sucia, pero sí no me importaba mucho si no sé, si el lavamanos estaba sucio, de crema dental, no me importaba. La verdad es que no me importaba, eso era lo cierto. Y resulta que llegué ya a una edad en la que este cuerpito se tuvo que ir a Bogotá a trabajar, llegué a Bogotá solita, me fui a estudiar actuación, me acuerdo, yo estaba estudiando actuación y conocí a un barranquillero, una cartagenera y un venezolano. Entonces decidimos sacar un apartamento en conjunto y nosotros felices viviendo, espectacular en nuestro apartamento, todos desordenados, todos éramos un desorden. Pero ellos eran, digamos que, un poco, tenían una ventaja sobre mí y era que estaban muy bien en ese entonces económicamente y yo tenía de verdad que trabajarla mucho porque yo había dejado mi carrera tirada y mi papá no me quería como apoyar mucho con el tema de la actuación o de la fama y la televisión, porque para él era como que eso no era una carrera muy chévere, ¿no? No era como digna en ese entonces. Él quería el título de su hija en la sala que dijera comunicadora social y periodista. Papi, mírame, ahora es que estoy triunfando. Entonces no me apoyó mucho y me tocaba a mí con las uñas trabajar. Trabajaba en un bar. Trabajé en 3 bares que eran de puros costeños. Entonces me tocaba trabajar desde más o menos 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Yo trabajaba en el bar jueves, viernes y sábado. Llegaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana. Pero ojo a esto. Yo salía a las 3 de la mañana y me tocaba irme a un lugar que vendían sándwiches para los borrachos, que era 24 horas, y ahí me quedaba hasta las 6 de la mañana, que eran Transmilenios, para poderme ir hasta donde yo vivía. O sea que yo llegaba súper cansada, dormía unas cuantas horas, descansaba nada más el domingo y el lunes me tocaba todo el día ir a la universidad de actuación a estudiar. Y ellos eran mis compañeros también de actuación, pero ellos eran muy rumberos, a mí me tocaba trabajar mucho y empezamos a tener como ciertas discusiones, ciertas peleas, porque la verdad es que no era como tan divertido, yo estar trabajando todo el día y ellos estar todo el día rumbeando, y que yo llegaba cansada de trabajar, cansada de estudiar y ellos estaban en rumba, y aparte eran bastante desordenados y bastante fiesteros eróticos, porque siempre me junto con gente así. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Todo en este podcast, todo lo que van a escuchar de mí tiene que ver con erotismo. ¿Qué pasa con mis amistades? No puedo tener gente que rece. No, todo tiene que ser con erotismo. ¡Qué horror! Y bueno, resulta que un día, yo me acuerdo que llegué de trabajar muy tarde, eran, no sé, las 6:30 de la mañana.
De hecho era muy temprano, y llegué mamada, cansada, agotada, y cuando yo llego, oigan, el tapete del apartamento era quemado, tenía quemaduras del cigarrillo, porque esta gente ya llegó a un nivel de desorden extremo que apagaban los cigarrillos en el tapete. O sea, no sé, apágalo en la frente si quieres, pero ¿por qué en el tapete? El apartamento ni siquiera era de nosotros. Y te estoy hablando de esos tapetes que eran piso tapete. Porque en Bogotá hay algunos apartamentos que no les ponen piso, sino tapete. O sea, ¿cómo iba a responder yo por ese apartamento? Entonces yo llegaba y esto era droga tirada por todos lados, cigarrillo tirado por todos lados, botellas de cerveza, de trago tirado por todos lados. Y sí, habían preservativos también tirados por todos lados. Aparte eran fiestas en las que ni siquiera participaba yo. Ni siquiera yo participaba. Y cuando yo llegaba, ellos ya no estaban, ya se habían ido. Y yo me quedaba viendo semejante chiquero. Y no hay mal que por bien no venga. Y como dice mi mamá, lo que uno no aprende en la casa por las buenas, en la calle te lo enseñan por las malas. Y ahí fue cuando yo empecé a llenarme de ira, de furia, de rabia, y empecé a ponerme a ordenar porquerías ajenas. Imagínate yo llegar a las 6 de la mañana de trabajar, súper cansada, a ponerme unos guantes húmedos por dentro y a ponerme a recoger preservativos que, hombre, ni siquiera los había gozado yo. Ni siquiera yo había gozado eso. Y me tocaba empezar con el asco que a mí me daba todo y a empezar a limpiar el comedor, a limpiar la sala, a poder como medio arreglar ese tapete para que no me lo fueran a cobrar todo quemado. Y así fue como yo empecé a crear el hábito de ponerme un poco más ordenada. Esta gente nunca mejoró y yo empecé a ponerme cada vez peor, más estricta, más ordenada, más limpia. Y ahí empezamos a tener obviamente muchas más riñas porque ellos seguían fiesteros, yo seguía trabajando, ellos seguían desordenados, yo a recogerles todo su desorden y sus porquerías. Me empecé a poner como la mamá mamona, súper insoportable, cansona. Y obviamente ahí hubo como un roce entre nosotros, una ruptura, y esa relación se acabó. Y ahí entonces conozco a el que vendría siendo después mi mejor amigo, con el que termino enamorada y me cuadro con él. Fue mi novio, fue mi segundo novio. Y su mamá era una decoradora de exteriores, no, perdón, una decoradora de interiores muy famosa en Barranquilla. Y ella era feliz decorando. Y cuando yo lo conozco a él, yo creo es más que yo no me enamoré de él. Yo creo que yo me enamoré del trabajo de su mamá. Ay, Dios mío, si estás escuchando esto, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya se pasó muchos años. Entonces ya yo empecé como a unir un poco este tema de limpieza, orden y decoración, y empezó a ser parte de mi vida y me empecé a enamorar terriblemente. Y no me pregunten por qué hubo un clic en mi vida, y por eso les digo que si sus hijos todavía no es la hora que no levantan una cuchara, no se preocupen, que ellos van a terminar aprendiendo tarde que temprano. De pronto se casan con una persona peor que ellos y empiezan a fastidiarles, o definitivamente se vuelven una bomba atómica entre los dos y se matan entre los dos con desorden extremo. Pero así fue como yo encontré el amor en el orden, en la limpieza. Y la verdad es que encontré en él un yoga, una terapia para desestresarme. Yo cada vez que estoy estresada, lo que hago es agarrar una escoba y empiezo a barrer, un trapero y empiezo a trapear. Entre más extremo sea, más libero como no sé, como energía negativa, como esas hormonas acumuladas, y de verdad que me desestreso. Es mi terapia. Esa es como ¿cómo se llaman estas pastillas que son antidepresivas? Es mi mejor antidepresivo, ya, para dejarlo así. Desde la comodidad de tu sofá, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios de Los Cuentos de Mabel. Los puedes escuchar en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts o en Google Podcasts. Espero que te haya gustado, te mando un beso y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Boombox.